26 de julio, Mateo 13, 18, 23 del libro Hablar con Dios, virtud de la templanza. La Iglesia ha reconocido siempre que la dignidad del cuerpo humano y de todo lo creado. En el relato de la creación, el autor sagrado señala cómo Dios se complació en cuanto había creado. Cuando fue creado el hombre, vio Dios que era muy bueno cuanto había hecho, y lo constituyó cabeza de toda la creación, y todo lo humano adquirió una particular dignidad después del segunda persona de la Trinidad, Santísima Trinidad, asumió la naturaleza humana y realizó la redención del hombre y del universo material. No es doctrina cristiana la oposición radical entre el alma y el cuerpo, pues todo el hombre en cuerpo y alma están llamados a alcanzar la vida eterna. Nadie como la Iglesia ha enseñado la dignidad y el respeto que se deben al cuerpo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que está en ustedes, que habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Han sido comprados con un gran precio. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Sin embargo, a causa del desorden se introdujo el pecado al mundo, y el hombre ha de esforzarse en luchar por no volverse prisionero y esclavo de los bienes que Dios creó para él, para que también a través de ellos pudiera alcanzar el cielo. Especialmente en nuestros días parece que muchos tratan de poner como fin lo que Dios puso como medio. Dejemos a un lado las leyes divinas sin darse cuenta, dejan a un lado las leyes divinas sin darse cuenta que caen bajo un tirano cada vez más exigente, desfigurando profundamente la imagen de Dios que existe en todo hombre y con ella la misma dignidad humana. La templanza, por el contrario, hace que el cuerpo y nuestros sentidos encuentren el puesto exacto que le corresponde en nuestro ser humano, el lugar que Dios le señaló. Quienes no están habituados a negarse nada, quienes abren la puerta a todo lo que piden los sentidos, quienes buscan en primer término agradar al cuerpo y solo se afanan en buscar las mayores comodidades, difícilmente podrán ser dueños de sí mismos y alcanzar a Dios. Están como embotados, incluso embrutecidos para lo divino, y también para muchos valores humanos que no entienden, para los que se encuentran incapacitados. Son males terrenos para que la semilla de la gracia divina prenda en ellos fuego. El mismo Señor nos dice en el Evangelio de hoy que lo sembrado entre espinos, entre piedras, es lo que oye la palabra de Dios, pero las preocupaciones de este mundo y la seducción de las riquezas sofocan la palabra y quedan estériles. En un clima en el que lo importante es el cuerpo, la salud, sus cuidados y su presentación, es imposible que la vida cristiana arraigue y dé fruto. Los bienes se convierten así en males, en duros espinos que sofocan lo más noble del hombre y la misma vida terrena que se inicia ya aquí en el alma y en la gracia. Con el cuerpo pesado y hartos de mantenimiento, muy mal aparejados en el ánimo para volar a lo alto, debemos estar atentos para no dejarnos llevar por esos afán desmedidos de bienestar que están presentes en muchos sectores del mundo actual, en los que se piensa en que la cima de la vida y del triunfo consiste en tener más y en las ostentaciones de lo que se posee. El verdadero éxito está en ser fieles a aquellos que Dios quiere que nosotros y alcanzar la vida eterna. Nosotros sabemos que nuestro corazón solo puede saciarse de Dios, que está hecho para lo eterno, y que las cosas terrenas lo dejarán siempre insatisfechos y tristes. Nuestra madre, la Iglesia, nos ha recordado continuamente la necesidad de la templanza, que es lo humano. En lo humano exige dominio de sí
y en el sacrificio y la mortificación impide que quede sofocada la semilla sembrada en el corazón. Hemos de estar vigilantes, pues si examinamos la orientación que va tomando nuestra cultura moderna, comprobaremos que conduce a un cierto hedonismo a la vida fácil, a un cierto empeño por eliminar la cruz de nuestros afanes, y en esta tendencia amenaza a muchos. La templanza humaniza más al hombre, porque abandonado en esta satisfacción de los propios instintos, se parece a un tren que se descarrila y se desquicia, sale de sus rieles y queda incapacitado para seguir adelante. Entonces lo más noble del hombre, inteligencia y voluntad, queda sometido a lo que es menos, al instinto y a las pasiones. Vivir esta virtud no es represión, sino moderación y armonía. La templanza es elevarse al cielo. Es un hábito que se adquiere a través de muchos pequeños actos que ordenan los placeres, incluso los lícitos, y requieren los bienes sensibles al fin último del hombre. Quien vive esta virtud de la templanza sabe prescindir de lo que produce daño al alma y se da cuenta de que el sacrificio es solo aparente, porque al vivir así, con sacrificio, se libra de muchas esclavitudes y logra en lo íntimo de su corazón saborear todo el amor de Dios. La vida recobra entonces sus matices que la destemplanza difumina. Se está en condiciones de preocuparse de los demás, en compartir lo propio de todos y dedicarse a tareas grandes. Vivir bien esta virtud supone andar des, desprendidos de los bienes, darle la importancia a quienes que tienen y no más, no crearse necesidades, no realizar gastos inútiles, tener moderación en las comidas, en las bebidas y en los descansos, prescindir del capricho. Nos pide el Señor dar ejemplo de templanzas en medio del mundo, sin dejarnos llevar por una falsa naturalidad de ser como los demás. Tras, tras, seguir con este punto sería dificultar o incluso impedir la posibilidad de seguir a Cristo como uno de los más íntimos. Con nuestra vida hemos de enseñar a muchos que el hombre vale más de lo que es para lo que se tiene, y hemos de hacerlo con el ejemplo de una vida sobria y templada. De modo particular, los padres han de enseñar y de ayudar a los hijos a crecer en una justa libertad ante los bienes materiales, adoptando un estilo de vida sencilla y austera. Todos hemos de esforzarnos en mantener el señorío sobre los sentidos. La virtud de la templanza ha de impregnar toda la vida del cristiano, desde las comodidades del hogar hasta los instrumentos de trabajo y los modos de divertirse. Para descansar, por ejemplo, no es preciso realizar grandes gastos ni largos desplazamientos. Da ejemplo de templanza quienes hacen hacer un uso moderado de la televisión y en general de los instrumentos de confort que le ofrece la técnica, sin estar excesivamente pendiente de su propio bienestar. Muchos parecen vivir exclusivamente para esto, para pasar la vida con el mayor bienestar posible. En nuestros días también se puede decir de ciertas personas que su Dios es el vientre, por el afán que ponen en la comida y en la bebida, campo también principal de la templanza. La persona sobria, por el contrario, es aquella que modera el uso de los alimentos y evita comer o a deshoras por capricho. No busca los alimentos más exquisitos con gastos desproporcionados. No consume cantidades excesivas. De ordinario come más de lo que se necesita. Es, y esa hartura que muchas veces se produce pesadas molestias físicas te habilitan para saborear los bienes sobrenaturales y entorpecen tu entendimiento. Qué buena virtud, aún para la tierra, es la templanza. Aunque
Muchas de estas manifestaciones de gula no son pecado grave, sin embargo son ofensa a Dios que debilitan la voluntad y provocan los rechazos de esta vida austera, alegre y desprendimiento del Señor piden. Son los espinos que ahogan la buena simiente y llegan a una vida de tibieza y desgane hasta los bienes espirituales especialmente divinos. Para parecer esta virtud necesitamos ser mortificados en la comida y en la bebida y prescindir a veces de gustos y placeres lícitos. La Iglesia da a la sobriedad un valor y sentido más alto cuando presenta los alimentos como un don de Dios y aconseja la bendición de la mesa y la acción de gracias después de la comida. Santo Tomás señala que aunque la sobriedad y la templanza son necesarias en todo, lo son de modo particular a los jóvenes, más inclinados frecuentemente a la sensualidad, a las mujeres, a los ancianos se debe dar ejemplo y los ministros de la iglesia y a los gobernantes para poder ejercer su cargo con sabiduría, como buenas tierras que son, porque así las creé. 27 de julio del libro Hablar con Dios. Bendiciones.